En una conversación, lo habitual es que los interlocutores vayan cambiando varias veces el estado del yo. Hay cambios que no afectan el buen clima emocional, mientras que otros desencadenan conflictos, ofensas, resentimientos, críticas y por ende luego justificaciones. Cuando nos comunicamos del estado de yo adulto al estado de yo adulto, podemos hacer intercambio de información, negociar, tomar decisiones conjuntas, buscar alternativas, valorar los pros y los contras. Pero en los conflictos intervienen los estados del yo niño o padre, de ambas partes. Si una de las partes, en medio de la tormenta, logra volver al estado adulto, hay muchas probabilidades de que la tormenta cese y de que vuelva a la calma. Si nuestro niño recibe una crítica o una orden desde el estado padre de una persona enfadada, es posible que nos inunde la rabia. Pero también puede ser que sepamos responder de una manera adulta y que al cabo de un rato nuestra serenidad se haya contagiado a la otra persona que nos estaba criticando. La capacidad de transformar el estado de ánimo de los demás o por el contrario, dejarnos impregnar o inundar por esas emociones ajenas depende de nuestra inteligencia social. Daniel Goleman llama al contagio de emociones, cuando son positivas, les dice judo interpersonal. Qué bonito, ¿no? Ahora, quiero hablarles de cómo podemos lograr restablecer ese estado adulto en la conversación. Pues según el AT, los mensajes que emite una persona salen de uno de sus tres estados, como mínimo, porque a veces intervienen dos estados a la vez, como cuando estamos haciendo una conversación o diciendo una frase en doble sentido o cuando estamos haciendo una ironía. Pero en general van dirigidos a un estado del yo esperado, a uno de los otros tres estados de la otra persona. De modo que cada vez que alguien emite un mensaje, tiene 9 opciones posibles. En la práctica, algunas de esas posibilidades se producen muy raramente. Pero cuando respondemos a alguien desde el estado del yo que esa persona se esperaba, la comunicación continúa fluyendo, sin cambios de estado, con conflicto o con armonía, porque eso depende más bien de los hechos que hayan tenido en el pasado las dos personas. Pero la cosa es que somos libres de usar una de las otras 8 opciones, aunque no sea la que el interlocutor espera. Por ejemplo, si una persona desde su estado padre critica a nuestro niño y nos dice, vestido así pareces un espantapájaro, nosotros respondemos desde nuestro niño con sumisión, ya me voy a ir a cambiar. O con rebeldía, bueno, pues pienso ponérmelo todos los días, o no te metas. Pues la comunicación así puede continuar indefinidamente, ya que contesta el estado del yo que el interlocutor estaba esperando. Pero todas las personas emplean en distinta medida los estados del yo mencionado. Lo importante es observar y tratar de controlar aquellas manifestaciones nocivas y emplear cada estado según la situación que se esté viviendo, es decir, utilizar cada estado en el momento adecuado y oportuno. Existen unos estados del yo que se llaman exclusivos. Estas son personas que al observar sus comportamientos podemos comprobar que tienen una forma de manifestación muy previsible, con mucha rigidez. Tienen dificultades para actuar a través de un estado del yo que no sea el predeterminado. Cuando se da esta situación de exclusividad de un estado del yo, se aparcan los otros dos estados. Y ello supone una gran dificultad de relación con esta persona. Imagínense el resultado de una persona que analice las cuestiones de la vida y se manifieste casi siempre a través de un solo estado. Por ejemplo, siempre en el estado padre, olvidándose de lo racional y de las emociones. ¿Te lo imaginas? Sería una situación dramática al final. También existen los estados del yo excluidos, ya que también hay personas que tienen dificultades para expresarse o utilizar uno de los estados del yo. Tienen esa parte de la personalidad excluida. Por ejemplo, personas que tienen dificultades para demostrar o manifestar sus emociones. En este caso, diríamos que tiene su niño excluido de su forma de manifestación habitual. En estos casos, las personas también tienen dificultades en sus relaciones, sobre todo en las afectivas.
Estas patologías no se dan con la misma intensidad en todas las personas, ya que algunas, aunque tengan, por ejemplo, dificultades para expresar sus emociones, no quiere decir que sean totalmente incapaces. Lo que pasa es que les cuesta más trabajo. Estas son las personas a las que Steiner denomina analfabetas emocionales, lo que quiere decir que en la mayoría de casos su alfabetización es posible. Existen otros tipos de personas que tienen algo que se llama laxitud de límites. La laxitud hace referencia a conductas que se manifiestan de forma que la persona pasa fácilmente de uno a otro estado del yo sin ningún control, sin límites, sin continuidad. Es como si el adulto se hubiera inhibido. Son personas a las que socialmente se los denomina como que no tienen criterio, que no tienen un criterio propio. Este paso rápido de un estado del yo al otro hace que en la mayoría de las ocasiones sus conductas no sean adecuadas y resulten algo desconcertante. En estos casos, lo más probable es que en muchas ocasiones la relación con estas personas conlleve a que otros tengan que tomar las decisiones por ellos. Entonces, si te encuentras alguna vez con una de estas personas con límites laxos, no la culpes si no es capaz de tomar sus decisiones, ayúdala. Como hemos visto, no hay ningún estado que sea más positivo o negativo que otro. Simplemente depende de la situación que sea más conveniente relacionarse, ya sea desde el adulto, desde el padre o desde el niño. Este modelo plantea que la comunicación se basa en la relación estímulo-respuesta y que cada estímulo se realiza desde un determinado estado del yo y espera una respuesta desde el otro estado del yo. Entonces, si la comunicación es la esperada, la comunicación seguirá, lo que puede que no suceda en caso contrario. Estas respuestas generalmente son automáticas, son inconscientes, y ante un mismo estímulo tendemos a responder siempre con el mismo tipo de respuesta. Sin embargo, ahora que somos conscientes de la situación, podemos elegir libremente desde qué estado del yo quiero relacionarme, lo que dará lugar a un escenario diferente del habitual. Al fin y al cabo, mi respuesta es el estímulo para la respuesta de mi interlocutor. Desde el momento en que yo la modifico, tengo el poder de cambiar el rumbo de la relación, el rumbo de la comunicación. Por tanto, tengo el poder de cambiar el resultado. Hemos visto que la efectividad en la comunicación interpersonal está íntimamente ligada al estado mental y emocional de las personas que intervienen en las conversaciones. El pasado emocional y el nivel de conciencia de cada uno de nosotros es una historia única que ha conformado nuestra personalidad y ha dejado huella en nuestras estructuras neurológicas. Aunque la personalidad y el cerebro son entidades de gran complejidad, podemos aproximarnos a ella suponiendo que los estados de la mente de cada individuo pertenecen a tres grandes grupos. El estado padre, donde grabamos los valores y las normas de las personas que nos educaron. El estado niño, donde conservamos la capacidad de sentir, pensar y actuar como cuando éramos niños. Y el estado adulto, que es la conciencia que nos permite actuar adecuadamente en el aquí y en el ahora. Las conversaciones sobre estas cosas hacen que los interlocutores, a través de hace que tengamos como esa relación con el estado niño y padre a nivel arcaico, y esto provoca conflictos porque no sabemos cómo conectar con nuestro estado adulto. Entonces, lo importante es que sepamos mantener ese equilibrio. De verdad espero que lo hayas disfrutado y que te pueda servir de las actividades.